mirando al chico con una expresión indescriptible en su rostro hasta que sintió que algo se acariciaba contra su costado. No necesitaba mirar hacia abajo para ver quién era el responsable de esto, pero aún así lo hizo como era de esperar. El animal estaba empujando su cabeza contra su torso, sonriendo suavemente. Pasó sus dedos por el suave pelaje del gatito. Conan la miró sin darse cuenta de que él también estaba sonriendo. ¿Nunca tuviste una mascota? Aunque ames a los animales, comentó antes de fijar su mirada en el plato de leche ahora vacío. No sería sorprendente. Teniendo en cuenta todo lo que has pasado, el pasado no se puede cambiar, Kudo-kan dijo en voz baja mientras cerraba los ojos. Admito que estaba un poco enojado cuando pensé que había sido tú, pero pensabas que estabas ayudando en cierto modo. No se te puede culpar por ello, no es justo. Lo sé todo eso, dijo Conan con los ojos fijos en ella, pero fingir que no ha pasado nada tampoco está bien. Ella alzó una ceja hacia él. ¿Eres sordo?, le preguntó. Dije que no se puede cambiar el pasado. Soy consciente de que no puedo, dijo en serio, mortalmente serio. No puedo regresar y evitar que mi hermano se una a ellos. No puedo traer de vuelta a tu hermana y ciertamente no puedo deshacer el hecho de que te hice vivir todo esto. Pero algo parecido a la de determinación brillaba detrás de sus gafas. Pero quiero hacer lo que pueda, afirmó con una expresión seria, para que mi hermano pueda recuperar su vida. Entonces él sonrió tan alegremente que ella temió quedarse ciega si continuaba mirando. Y para que puedas tener la vida que te mereces. La expresión de asombro en el rostro de Aibara solo lo hizo sonreír aún más, porque eso es lo que Ake hubiera querido, ¿verdad? Ella se quedó mirando durante unos momentos más perpleja ante sus palabras antes de soltar una risa débil y sobresaltada, bajando la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con el gatito que estaba cómodamente acurrucado a su lado. Tienes un buen corazón, Kudo-kan, y de hecho es suave, increíblemente suave, pero tengo que admitir que me equivoqué. Eres fuerte. Tan increíblemente fuerte que yo, dime, ¿puedo preguntarte algo? que es como te llamas? Aras mordió el labio vacilando, acariciando distraídamente al felino. Mientras parecía debatir consigo misma sus siguientes palabras, Conan esperó pacientemente hasta que sus movimientos se detuvieron y ella dejó escapar un profundo suspiro. Sus siguientes palabras salieron en un susurro suave apenas audibles, y por un momento más de lo necesario el chico se quedó callado, como si dejara que ese nuevo nombre se registrara en su mente. Shane, por favor, no lo hagas, no me llames así. Conan parecía confundido al principio, pero al ver su postura incómoda se dio cuenta. El miedo, la tristeza, parecía como si alguien fuera a saltar sobre ella al escuchar ese nombre, a pesar de que estaban solos, lo cual fue bastante triste. Se dio cuenta Conan, esa chica había usado muchos nombres para salir adelante, así que pensar que sentiría tanto miedo de que la llamaran los suyos no estaba bien. A pesar de ello, prefirió no decir nada al respecto. Cerró los ojos por un minuto y suspiró a Anne. Entonces inmediatamente después de eso la cabeza de Aibere se disparó. Con los ojos perplejos pegados a él, solo dejó escapar una sonrisa inusualmente dulce. Hasta el día en que pueda llamarte por tu verdadero nombre, parpadeando una vez más hacia el chico. Su desconcierto se atenuó y su boca, que colgaba un poco abierta, se cerró para dejar que las puntas de sus labios poco a poco se contrajeron hacia arriba, reflejando su expresión sin que ella se diera cuenta. En momentos como este no puedo evitar desear, ojalá fuera un poco más como tú. Bueno, se quedó allí sentado en el frío suelo con los ojos fijos en la gatita que dormía Kenten continuamente de lado. No la vas a nombrar, pensé que pertenecía al profesor, no confío en él para nombrar a esta pobre criatura, hazlo tú en su lugar. La miró unos instantes Conan. Declaró, oye, no puedes, es broma, es una niña más, incluso si ella no lo fuera yo no lo haría, ese nombre está maldito. Oye, de hecho ahora se llama Lucky. La cabeza de Conan se inclinó considerándolo por un momento. Eso es realmente genial, abreviatura de Lucifer. Olvida lo que dije, aquí te ayudaré, pero no puedes usar ningún nombre que hayas visto en ningún libro de misterio. Bien, buscaré algunos en internet. Fue más cerca de la 1 de la madrugada cuando Ran y Agasa terminaron de ordenar el lugar y fueron a la sala de estar para ver cómo estaban Conan y el nuevo gato. Sin embargo, cuando lo hicieron se detuvieron en seco, parpadear ante la escena antes de sonreírse el uno al otro, porque tumbados en el sofá dos niños dormitaban completamente ajenos a la gente que los miraba. El teléfono de Conan en el suelo después de que se le cayeran los dedos. El gatito estaba acurrucado en el regazo de ahí. Los dedos de la niña aún descansaban sobre su pelaje, pero había algo en común entre los dos. Los dos niños, incluso dormidos, sonreían mientras dormían tranquilos. Por fin, archivo 66. La hermana que nunca regresó. Conan sintió alivio en el momento en que el médico se despidió de ellos y Ran cerró la puerta detrás de ellos. Bueno, no fue tan malo, ¿verdad, Conan? La chica le sonrió. Él resopló molesto, lo que hizo que ella se
Riera debido a su diversión cuando Araide escuchó todo lo que le había sucedido la vez que Conan fue a recoger al gatito para Ibara. Se preocupó un poco, pero cuando Ran le dijo que el chico se había desmayado y no se había despertado hasta unos 15 minutos después, Alaide se apresuró instantáneamente a ver cómo estaba, afirmando que permanecer fuera durante tanto tiempo no era en absoluto normal, como no había encontrado nada malo y el niño seguía insistiendo en que estaba bien. Se había visto obligado a dejarlo ir, no sin antes decirle a Ran que sería aconsejable que otro médico lo viera a primera hora de la mañana solo para estar seguro. Conan había sido muy vocal al hacerle saber que no quería ir y que estaba bien, lo cual no era mentira, pero no podía decirle a todo el mundo que había sido sedado con su propio dardo tranquilizante. Eso sería difícil de explicar, por no decir muy vergonzoso. De todos modos, el médico les había asegurado que estaba perfectamente bien, obviamente, así que pensó que las cosas estarían bien por el momento. Un mocoso siempre será un mocoso, gimió Sonoko. Hacer tanto alboroto por nada. Sonoko también estaba con ellos, muy disgustada por ella y por él. Se suponía que iba a pasar el rato con Ran ese día, pero su amiga lo había rechazado para llevar a Conan al médico. Su padre estaría fuera todo el día, por lo que no podría hacerlo en su lugar, así que para no decepcionarla más, Ran le había sugerido que fuera a hacer algo divertido después, y Sonoko había aceptado, aunque no disfrutara especialmente de la compañía de los niños, un sentimiento que era mutuo. De hecho, se acercaba el mediodía y tenían hambre, por lo que Ran sugirió que podían ir a una buena hamburguesería que había abierto cerca. Bueno, dijo Sonoko de repente, ¿por qué no lo invitas a que te acompañe? ¿Quién ese chico torpe de allá? Decir que Conan estaba más que sorprendido al ver a Oweisuke allí. Foto hermano, preguntándole frenéticamente a un pobre médico sobre algo era el eufemismo del año, aunque decir que Conan no se sorprendió en absoluto al verlo retroceder, al verlos allí chocar con un tipo desafortunado en una silla de ruedas. Bien podría ser el eufemismo del siglo. ¿Por qué están ustedes dos aquí?, preguntó Isuke cuando corrieron hacia él preguntándole si estaba bien. Es una historia un poco larga, se rió Ran nerviosamente. De hecho, es una larga historia. Conan todavía no podía evitar la idea de que sucedieran tantas cosas en un solo viaje en avión, pero le hizo preguntarse si había acumulado aún más mala suerte al quedarse cerca de este tipo vacilante, como si fuera a ser alcanzado por un rayo. De nuevo, si se quedaba tan cerca de él. Se acercó al grupo en ese momento. Notó la fotografía que Isuke había estado sosteniendo antes y frunció el ceño ligeramente a la persona que estaba allí. Era una Mizune Sirena más joven, sonriendo a la cámara como temía este tipo. Se dio cuenta de que podría haber sido llevada a un hospital. Continuó mirándolo y ahora la está buscando. Una mano cruzó su línea de visión. Sonoko estaba recogiendo la imagen. ¿No es esta Rena la heredera de Suzuki? Parpadeó y Rana sintió cuestionando lo mismo también. No, en realidad Euke se levantó del suelo al instante. Esa es mi hermana. Los ojos de Conan se dirigieron al chico al instante. Tu hermana. Ran se sorprendió de ninguna manera y Sonoko no podía creerlo. Eres el hermano de ese locutor en no, aunque se parezcan, son personas diferentes. Sus nombres también son diferentes. Al parecer ella se había ido de casa hacía 10 años y él no había sabido nada de ella desde entonces, debido a que siempre había querido ser enfermera. Isuke se había aferrado a esa única pista y había comenzado a buscarla en los hospitales. Además, mi hermana me salvó muchas veces en los hospitales. Pase lo que pase, nunca lo olvidaré. ¿Te salvó?, preguntó Ran. Cuando era joven, además de torpe, me enfermaba mucho cada vez mi hermana me llevaba al hospital. Había una suave sonrisa en su rostro mientras recordaba esos días más fáciles y felices. Cada vez que sangraba por mis heridas, ella me decía: Dios te dio este tipo de sangre que puedes compartir con cualquiera, así que atesóralo siempre. Pero al final fue mi hermana la que siempre me dio su sangre. Isuke luego les dijo que había estado involucrado en un accidente y que ella le había dado mucha de su sangre. Cada vez que mi corazón late puedo sentirlo suavemente. Colocó una mano sobre su propio pecho. La amabilidad de mi hermana. Esa había sido la última vez que la había visto después de que él fuera dado de alta. Ella había desaparecido sin dejar rastro. No sé por qué se fue, pero con todo mi corazón quiero volver a verla y darle las gracias. Ella es la razón por la que sigo vivo. Su deseo de volver a ver a su hermana sonaba genuino en los oídos de la niña, demasiado sincero, demasiado puro para que dijera una palabra, para interrogarlo más, para hacer otra cosa que no fuera mirarlo. Una mirada pensativa de detrás de sus gafas. Pero ya sabes, así es como nosotros, confundiendo la mirada de sorpresa que le dio después de haber sido arrancada de sus pensamientos tan violentamente como confusión. Continuó: recuerda, te di mucha de mi sangre esa vez. Más de una vez al recordarlo se dio cuenta de que su madre había dicho que había donado su sangre cuando le dispararon la primera vez.
Cuando su hermano había resultado herido por lo que no pudo hacerlo, Ran sonrió. «Puedes sentir mi amabilidad», le hizo un gesto espasmódico con la cabeza sin esperarlo, porque en realidad sonrió un poco para sí mismo una vez que se perdió. De vista puede que no recordara la primera vez, pero ciertamente no olvidaría verla al despertarse a la mañana siguiente profundamente dormida por haberle dado demasiado bueno. Su hermano había hecho lo mejor que podía. Estado desesperado por verlo una vez más desde el momento en que desapareció, lo había buscado, perseguido, había hecho todo lo posible para saber qué había sucedido, para encontrarlo, y cuando no tenía dónde buscar no le quedaba ninguna pista para seguir buscando. «Está bien si quieres llorar», recordó la dulce voz de Yumi de ese momento que parecía ser una eternidad atrás, cuando sus amigos le habían preguntado si algo le había pasado a Shinichi y él había roto en llanto por primera vez. Su mente se remontó a aquel momento en el puente cuando había visto llorar a Izuke. Probablemente sintiéndome frustrado al darme cuenta de que el caso en cuestión no tenía absolutamente nada que ver con Munashi Rena. Ahora, si Conan hubiera dicho que no podía trazar un paralelismo entre ambas situaciones, habría mentido descaradamente, pero aún así le preguntó: «Sonoko Aoke, ¿cómo puedes estar tan seguro de que Munashi Rena y tu hermana no son la misma persona?» «Bueno, ella simplemente no puede ser». Para Conan habría tenido mucho sentido si ella fuera realmente su hermana, pero había una razón por la que Izuke estaba tan seguro. Estaba seguro de que ella no era ella. Si Mizune Rena y la hermana de Euke no eran la misma persona, todo lo que quedaba era que Kaayar la había matado y luego se había sometido a una cirugía plástica para que se pareciera a ella. ¿Por qué haría eso? Su mejor conjetura era que todo estaba relacionado con el padre de Euke y la compañía, pero eso no explicaría por qué Rena había llorado al ver a un niño pequeño que se parecía a su hermano menor, a menos que solo estuviera fingiendo. Porque lo haría. Conan suspiró exhausto, obligándose a detenerse. Su cerebro explotaría si seguía repasando las muchas posibilidades que dijo Kogoro en un susurro sorprendido. El número de teléfono de no fue cambiado. Eso no debería ser. Me acaba de llamar para un Mahjong antes, pero cuando llamé no era él. Dijo que se estaba mudando. Kogoro contuvo un suspiro. Definitivamente este no era el momento de hablar, y porque quería hablar de ese fanático loco de Mitsunashi Rena. De repente no tenía sentido. «Papá, claro, ¿por qué no vas a la casa de su madre y le preguntas? Está cerca de donde tú estás», dijo rápidamente. «Te enviaré la dirección a tu teléfono». «No puedo hablar en este momento». Ran se detuvo confundido. «Creía que ibas al potro de carrera», susurró lo suficientemente bajo como para que nadie más que su padre oyera. «Allí está demasiado tranquilo». «¿Dónde estás, papá?» Kogoro suspiró. «Te lo diré más tarde». «De acuerdo, ten cuidado», le dijo vacilante, asegurándole que estaría bien por última vez. Kogoro colgó y se acercó a Megure. «¿Cómo te va?», le preguntó al inspector, que miraba fijamente la pantalla de su ordenador. «Mira esto, Murikan». Este hombre de aquí se acercó más y lo que vio hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. Kogoro observó a un hombre vestido todo de negro que caminaba hacia el mostrador. El pobre trabajador, suponiendo que iba a hacer un chequeo, levantó la vista radiante. Por alguna razón la trabajadora pareció palidecer. Su amable sonrisa se disolvió en una expresión aterrorizada. El hombre pasó así como así. «Esto fue captado por la cámara en el aeropuerto donde ustedes estaban el otro día», explicó el inspector cuando se le preguntó al respecto. Esa trabajadora se quedó callada hasta que no pudo aguantar más. Confesó que este hombre la amenazó con una pistola debajo de su abrigo y le dijo que si no lo dejaba pasar sin decírselo a nadie, sus hombres matarían a su familia. Pero ella parecía asustada con solo mirarlo. «Eso es porque ella lo reconoció. Es bastante famoso». Con eso apartó algunos archivos hasta encontrar el que estaba buscando. Kogoro se encontró con la visión de un hombre con un bigote de herradura y una mirada fría mirando a la cámara. «Es un ladrón de joyas conocido internacionalmente que se hace llamar Chacal». Chacal, repitió como si se le ocurriera a última hora. «No está relacionado con el alcohol». Megure estaba confundida. «¿Qué tiene que ver con eso? La otra vez que estaba bebiendo se me ocurrió que la palabra Jin que mencionó el mocoso sonaba muy parecida a Jin», explicó Kogoro, haciendo que el otro hombre jadeara. Teniendo en cuenta que esa otra persona era Shingan y encajaría totalmente con el tema. Suspirando profundamente, Kogoro se pasó una mano por el pelo. «Pero tener a alguien llamado Chacal no hace falta que nos adelantemos». Morikan sacudiendo la cabeza. Megure cerró el ordenador y lo miró a los ojos. «Ni siquiera sabemos si Chacal tiene algo que ver con ese caso. Lo más probable es que Conan haya terminado como un desafortunado Rin que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado». «Eso no sería sorprendente en realidad, incluso si esa parecía ser la explicación más probable». El gran detective miró por la ventana con el ceño fruncido profundamente.
grabado en sus facciones, incapaz de entender esa extraña sensación en sus entrañas que insistía en que algo simplemente no encajaba. La razón por la que Isuke había insistido tanto en que Munasi Rena era una persona diferente a su hermana salió a la luz más tarde ese día cuando habló con Ano, el amigo de Kogoro y el mayor fan del presentador de noticias, después de por supuesto salvar a su madre de un caso de fraude que Conan ciertamente no tenía intención de. Encontraron que había dicho que no había absolutamente ninguna forma de que la persona en la foto de Isuke fuera otra que Rena. Les había mostrado un video. Allí vieron a la chica en cuestión, evidentemente mucho más joven, cubriendo la noticia de un gran incidente que dejó varios heridos. En algún momento una enfermera en el fondo comenzó a gritar, preguntando si había alguien con el tipo de sangre. Rena abandonó su lugar al instante para ayudar. De hecho, cuando durante la cobertura se lesionó el brazo lo suficientemente grave como para justificar puntos de sutura, comentó Ano. Con una risa en todo su rostro, se desmayó después de que le sacaron sangre y al final ella misma necesitó una transfusión. Es un final lindo, no si necesitaba una transfusión. Conan frunció el ceño viendo el siguiente video donde Rena aseguraba a sus espectadores que se había recuperado por completo. Eso elimina la posibilidad de que mienta sobre su tipo de sangre. Girándose para mirar a Isuke, se dio cuenta de que estaba mirando hacia su regazo con las manos cerradas en puños. Dijo que su hermana le había dicho que su sangre era del tipo que se puede compartir con todo el mundo, tipo o el tipo que podía darle a cualquiera, pero incluso si mintió al respecto no podría haber recibido una transfusión de un tipo. Ahora podía verlo. Munasi Rena y la hermana de Onde no podían ser las mismas. Además podía entender que la razón por la que estaba tan desesperado por encontrarla bien podría estar preguntándose qué podrían haberle hecho si este tipo de alguna manera descubre dónde está Munasi Rena. Lentamente miró hacia otro lado fingiendo que no veía nada. Podría salir mal, muy mal, sobre todo porque Conan sabía cómo habría actuado si hubiera estado en su lugar. Por eso se quedó callado y decidió llamar a Hodie más tarde esa noche, donde le aseguró que lo tenían todo cubierto, que no la encontraría aunque acabara en ese mismo hospital. Sin embargo, eso no lo tranquilizó del todo. ¿Qué es esto? Siento que lo que falta aquí es un contexto. Esto lo enviaste a mi teléfono. Vaya, eso es una fotografía. El gemido increíblemente frustrado del otro lado de la línea ni siquiera hizo que el niño pestañear mientras continuaba abriéndose camino por los pasillos de su escuela. Incluso podía imaginarlo pasándose una mano por el pelo, visualmente exasperado por tener que lidiar con su hermano menor. Bueno, Conan mentiría si dijera que no le gustaría meterse con su hermano de vez en cuando. La forma en que sus labios se estiraron ligeramente hacia era prueba suficiente de eso. Isuke, el nuevo compañero de clase de Reine-chan, saludó brevemente a su grupo de amigos mientras entraba a su clase. Se lleva bastante bien porque ese tipo desnuda. Sin embargo, solo le faltaba la camisa. Aunque no se vea en esa foto, Conan colocó su mochila encima de su escritorio. Estaba empapado hasta los huesos, así que fue a cambiarse. ¿Y por qué me muestras esto? Bueno, cuando el mayordomo dijo que R y ese tipo se dirigían juntos al baño, la cara de Orchan adquirió una expresión muy aterradora, afirmó encogiéndose de hombros. No sé por qué estaba así, pero en secreto tomé una foto con la esperanza de que tuvieras la misma reacción. Shinichi se quedó en silencio por un momento hasta que se rió por alguna razón. Conan parpadeó, incapaz de ver lo que le había parecido tan divertido, pero molesto por su reacción. De todos modos, en serio, no entiendes por qué estaba loco. Debería tratar de entender cómo funciona su mente. Volvió a reírse. A veces me olvido de que eres solo un niño. Desde la distancia, Ara desvió su atención de la charla diaria sobre Kamen Yaiba que sus amigos estaban teniendo, solo para poder echar un breve vistazo al chico, en parte divertida, en parte confundida al verlo dejarse caer en su asiento con un puchero infantil en la cara. Con un gesto y una sonrisa divertida volvió a mirar a Yumi mientras hablaba efusivamente de algo de lo que no tenía ni idea. Sin embargo, no respondiste a mi pregunta, dijo Shinichi después de decidir que había bromeado con su hermano el tiempo suficiente porque enviarme eso. Solo te doy un incentivo. Hablando francamente, prefiero ver a Ram-chan saliendo contigo que a ese tipo. En serio, incluso podría salir lastimada si pasa tanto tiempo cerca de él. ¿O es porque tiene una suerte terrible? Preguntó, haciendo que Conan mirara el teléfono con extraño. Bueno, yo tampoco diría que nosotros, tú y yo, somos particularmente afortunados. El niño pareció sorprendido y se quedó en silencio sobre algo, lo que hizo que el detective mayor se detuviera. Conan, ¿es todo como lo supiste?, preguntó finalmente el niño. ¿Cómo supiste que tiene una suerte terrible? Bueno, para empezar, Ram me habló de él por teléfono. Conan bajó los hombros ante esa respuesta, preguntándose por qué no había pensado en eso antes. Además, esa cicatriz en su pecho, cicatriz, y parece que
Recibió varias inyecciones de agujas, debe haber estado mucho tiempo en el hospital antes de que pudiera sorprenderse por el hecho de que lo había pasado por alto. Escuchó algo al otro lado que lo hizo detenerse. Parpadeando como un burro hacia el teléfono y frunciendo el ceño un poco cuando Sin inhaló bruscamente. Cualquiera que fuera la razón, era el sonido de una campana. Preguntó en voz baja el agudo. Niño, si estás cerca de una escuela así. Sonaba increíblemente nervioso. No puedo hablar en este momento, te devolveré la llamada. La llamada terminó justo después de eso abruptamente, lo que provocó que el joven se quedara mirando la pantalla de su teléfono durante un minuto más de lo estrictamente necesario, entrecerrando los ojos detrás de unas gruesas gafas. Realmente sonaba como si llegara tarde para la escuela. Asiste a la escuela de verdad. No podía por su vida entender por qué alguien escondido estaría haciendo algo tan mundano como asistir a la escuela. Habiendo terminado la escuela secundaria, Shinichi se había graduado de la educación obligatoria. ¿En serio qué está pensando? Entonces le hizo salir a relucir sus pensamientos la rubia Fraisa, que se sentó justo a su lado. ¿Cómo te fue? Que ya sabes, puso los ojos en blanco. Están Munas y Rena y Son Yuke realmente relacionados, tienen diferentes tipos de sangre, afirmó incluso si sonaba un poco inseguro sobre sus propios pensamientos. Lo confirmamos ayer cuando revisamos los registros de salud de su hijo. Entonces no son hermanos. Probablemente no. Probablemente. Antes de que pudiera preguntar algo más, su maestra entró en el salón de clases, lo que provocó que su conversación se detuviera. Sus dudas, sin embargo, no dejaban de deambular bailando a lo largo de sus pensamientos hasta el momento en que llegaba a casa después de un largo día de escuela. Tenía un mal presentimiento, un muy mal presentimiento. Y solo se hizo más prominente cuando llegó a la agencia. Fue recibido con la suave voz de Akino Yoko desde el televisor de Kogoro, quien apenas dijo nada, con los ojos aún fijos en la pantalla. La voz de Yoko-chan es como el canto de los pajarillos, se dijo el hombre mayor sonriendo ampliamente como si fuera una señal. Los cuervos que se sentaban en el alféizar de la ventana comenzaron a chillar como si cantaran junto con la voz de Yoko. Eso realmente da un mal presentimiento. Se estremeció un poco dejándose caer en el sofá. Allí sacó su teléfono e inmediatamente buscó la foto que le había enviado a su hermano. De hecho, había una cicatriz. Se preguntó qué significaba eso. Conan Nagasa se sorprendió mucho al ver al muchacho de anteojos parado en la puerta de su casa. Pasa algo. Oye, suspiró Conan mientras entraba en la casa. Haces que suene como si solo viniera aquí cuando algo anda mal, lo cual es cierto. Casi se estremeció ante la voz femenina que venía de detrás del profesor, sobre todo teniendo en cuenta que estás aquí solo, sin la compañía de Yuni-chan y los demás. Su expresión se apagó al fijar su mirada en la muchacha. Hola, a ti también, Ann, pronunció sarcásticamente antes de enfocarse en el pequeño gato que ella sostenía en sus brazos. Demasiado obsesionado con el animal, se perdió por completo la mirada estupefacta que Agasa le dio cuando empezó a llamar a Aikun. Parpadeó 2 veces o tal vez 3. El anciano no estaba completamente seguro. Con una pequeña sonrisa estiró su mano para acariciar la cabeza del gatito, pero se encontró tocando el aire. ¿De qué se trata eso? No necesitaba saber la razón por la que acababa de alejar a la pequeña criatura de él para molestarse. No voy a dejar que pongas tus desagradables manos sobre Irene-chan. Yo solo la acical. Coman se quedó mirando sin comprenderla. ¿Llamaste Irene? No era una pregunta. ¿Tienes algún problema con eso o no sé? Tal vez el hecho de que no se permitieran nombres tomados de cualquier obra literaria no se les permitió sugerir. Oye, además hay una belleza en ese nombre. Miró al gato y sonrió suavemente. Irene Adler, la única mujer que ha superado a ese detective extremadamente inteligente pero también increíblemente arrogante. Es perfecto. Luego acarició al gatito. ¿Verdad, Irene Chan? Mientras el científico se acurrucaba con la gata que maullaba feliz por la atención que estaba recibiendo. Conan no pudo evitar mirar fijamente la forma inusualmente cursi en que actuaba la rubia fresa. Sus ojos se posaron en él, simples y aburridos a la vez, y él no pudo evitar estremecerse. ¿Qué estás mirando? Estaba visualmente nervioso, haciendo que el científico levantara una ceja. No esperaba que actuaras como un que ya sabes, una niña. Ceja se elevó, su mirada se aclaró diciendo algo así como ¿te parezco un niño? De todos modos. Entonces el chico se apresuró a hablar. Antes de que ella pudiera decir algo a cambio, necesito hacer una llamada. Te lo explicaré más tarde, dijo la voz del profesor vacilante. Esto de H y Sub. Conan se volvió para mirar al profesor, frunciendo el ceño con toda seriedad que era muy diferente a la de hace unos minutos. Reine-chan dijo que no se ha presentado a la escuela, explicó ella. Dijo que había encontrado a un miembro de la compañía de su padre en el Hospital Central de Aido. El profesor jadeó y los ojos de Aibere se entrecerrar en señal de comprensión. Por
Lo que lo tomó como una señal de que había entendido su punto de vista. Sin más preámbulo sacó su teléfono e hizo una llamada. Poco después Hye llegó y confirmó que efectivamente su padre Ethan Un-do había sido un espía de la CIA que llegó a Japón, se casó y se escondió lo que buscaba. Sin embargo, parecía ser confidencial. A pesar de ello, tenían una idea clara de lo que podía hacer. Por lo tanto, Conan había estado seguro de que Keisuke estaba a salvo y que debido a la solicitud de su padre había sido protegido por la CIA, lo que provocó su repentina desaparición. Desafortunadamente ese no es el caso. Pero Hod había hablado cuando él lo sugirió. El padre de ese niño Ethan murió hace 4 años. Al parecer una persona sin hogar lo había visto. Muna Sirena había estado agachada junto a su cuerpo desplomado y otros 2 hombres estaban entrando. Solo por su descripción Conan podía asumir con seguridad que eran Ginebra y Batke, y ella le había explicado cómo lo había matado. Le mordió la muñeca, le robó el arma y disparó. Hablando francamente, Conan no sabía cómo había conseguido que Hodie lo dejara acompañarlo, pero la había convencido con la excusa de que muchos miembros de la CIA estarían allí y que él podría ser útil, ya que no conocían su rostro. Con una sonrisa inocente, pero fue cuando se dirigían al hospital cuando se dio cuenta de que Keisuke no podía conocer a los socios de su padre, ya que no fue con él a ese lugar de Okonomiyaki. No vio a nadie. Entonces, ¿cuál era esa pista? ¿Qué es?, preguntó Hodie preocupada cuando notó que fruncía el ceño sumido en sus pensamientos. Sin decir palabra marcó el número de RAN y le preguntó al respecto. Dijo que había encontrado a alguien marcando la dirección de correo electrónico de su colega de negocios de su padre, y cuando le preguntó cómo lo sabía se le heló la sangre ante la respuesta. Los tonos de empuje se parecían mucho a una melodía, una canción infantil. Una canción infantil, dijo Conan con una voz apenas superior a un susurro. Dime, Reine-chan, ¿podría ser por casualidad esa canción? A Natsun no hubo un momento en el que Ran también se había quedado en silencio. Conan añadió entonces con un tono muy acusador: ¿cómo lo supiste? Pasaré la noche en casa del profesor, nos vemos. No llegó a terminar esa frase antes de que le colgara. El ceño fruncido de Hodie se hizo más profundo contemplando la pálida expresión del niño sentado a su lado mientras dejaba caer su mano en su regazo. Teléfono en mano, lentamente se dio la vuelta para mirarla y pronunció una sola frase: están en ese hospital. Después de hablar con la enfermera a la que Keisuke había preguntado por Rena, descubrieron que alguien lo que nos preocupa es el paradero de ese chico que dijo Hodie. Conan se limitó a tararear: pensé que lo encontraría aquí, buscándola desesperadamente en estos pasillos, mientras el niño, sumido en sus pensamientos, se sentaba encima de la cama vacía de la habitación del hospital que habían pedido prestada para poder hablar de esto. Pero si no está allí, ¿qué está haciendo? Parece que aún no la ha encontrado. Sin embargo, será cuestión de tiempo hasta que, al sentir que lo observaban, el niño parpadeó, se sacudió de su propia mente para mirar con curiosidad. Efectivamente se encontró con un par de ojos muy peligrosos. Se fijó en su ser por un momento más de lo necesario, sin importarle siquiera que lo hubieran atrapado, mirando los ojos de Aku y se entrecerrar ligeramente antes de cerrar. Ese tipo sigue siendo tan aterrador como siempre. Conan movió incómodo, a pesar de que ahora era consciente de que no era miembro de la organización sino del FBI, que quería matarlos a todos. No pudo evitar sentirse un poco cauteloso. Todavía no se había acostumbrado a que fuera un aliado. No podía superar la impresión de que estaba emparentado con ellos de una forma u otra. Bueno, como agente del FBI digo que es más conveniente que se quede fuera, dijo. Después de un rato, tener al hijo de un con merodeando presentaría varios obstáculos. Por alguna razón eso hizo que Conan se animara. Nak se preguntó en voz alta: portada no oficial. No, para abreviar, explicó Hodie pacientemente, se usa para agentes secretos que aparecen como civiles y se infiltran en otros países para realizar misiones. Le sonrió él agente al niño: sabes muchas cosas. Podría ser la primera vez que lo escuchas. No lo he hecho, pero esa palabra me molesta un poco. Por segunda vez oye Kai pareció estudiar al joven antes de encogerse de hombros. Si ese chico se está acercando lo suficiente como para saber la dirección de correo electrónico de su jefe. Sus ojos se entrecerrar ligeramente al hacer contacto con los grandes del niño. Esos tipos no tienen ninguna razón para dejarlo solo. Conan rompió el contacto visual. Su mirada se posó en su regazo como si contemplara sus palabras. Podrías decir, Ekai se dio la vuelta mirando hacia la puerta: ni siquiera deberías preocuparte por la supervivencia del hijo de Snack. Por supuesto que deberías, sin esperar ese tipo de respuesta. El hombre se dio la vuelta solo para encontrarse con un par de ojos azules inquebrantables que le devolvían la mirada. Es una vida de la que estamos hablando. El joven FR enunció el ceño profundamente. Su mirada se
Volvió tan intensa de repente que Kai pensó que podría atravesarlo. No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y relajarnos cuando alguien podría estar muriendo. Hizo una pausa y luego añadió como si se tratara de una ocurrencia tardía. No está bien. Kai no dijo nada, solo contempló al niño frente a él. A pesar de que obviamente lo hizo sentir incómodo, todavía mantuvo la mirada, esa mirada que hacía que todo el mundo se acobardara, que se apartar porque sentía que estaba en peligro. Este joven lo sostuvo con una fuerza feroz y decidida, sin apartar la mirada ni una sola vez. De hecho, fue Kai quien rompió el contacto visual, dándose la vuelta con una risita antes de salir de la habitación. Ante esa respuesta, Coleman sintió que su ceja se contraía. Hodie, que había estado observando su interacción todo el tiempo, solo pudo reír y luego disculparse debido a la mirada enojada que el niño acababa de darle. Hola Kai, no eres Tok esto, ¿verdad? Conan frunció el ceño, todavía inmerso en sus propios pensamientos mientras salía del baño y cerraba la puerta a sus espaldas. En aquel entonces sospechaba Bermud que algo andaba mal. No pudo evitar preguntarse: ¿Muna Sirena era una noob? No tiene ningún sentido, de lo contrario no habría fingido ser la hija de un agente de la CIA. Mientras caminaba por los pasillos colocó una mano debajo de su barbilla. Incluso si lo fuera, no habría matado a su padre a menos que no lo hiciera y fuera todo falso. Sacudiendo la cabeza de un lado a otro, Conan sacó la ridícula idea de su mente. Ella es del tipo A, Hondo Izuke del tipo O. Razonó, dado que la historia de la transfusión de sangre parece ser cierta. No hay absolutamente ninguna forma de que Muna Sirena sea ella. Chico se detuvo en seco, sin embargo, al ver a la enfermera que venía de antes de dirigirse hacia él. Por fin encontré lo que buscabas. ¿Recordabas algo de ese hombre? Conan tenía curiosidad. No recordé algo sobre el chico de las gafas redondas. Su nombre es Eisuke No, y ya lo sabía, es él. Chico que se sometió a una cirugía. Esa vez dejó caer los hombros desilusionado por la información que ciertamente no era nueva e inútil. Tuvo un grave accidente. La enfermera negó con la cabeza, lo que hizo que Conan la mirara con curiosidad. Ese chico Eisuke Kunun tenía leucemia. Eso le arrancó un grito ahogado, con los ojos muy abiertos fijos en la enfermera, que seguía hablando pero sin escuchar nada de eso. Sin ver nada, sí parece que recibió múltiples inyecciones de agujas. Debe haber estado mucho tiempo en el hospital, porque justo en ese momento todas las piezas de rompecabezas que había estado tratando de resolver durante tanto tiempo encajaron en su lugar. Incluso si el director les hubiera confirmado que Muna Sirena todavía estaba en estado comatoso, Conan no podría estar del todo convencido. Todo lo que había hecho era estimular una respuesta de dolor presionando su dedo del pie, lo que ciertamente habría funcionado si ella hubiera sido una persona común. Pero entonces recordaría que le había dicho hacía mucho tiempo que Jin la había entrenado, entre otras cosas, en la tolerancia al dolor para no revelar ningún secreto en caso de tortura. Por lo tanto, un miembro de la organización entrenado en tal cosa no sería una idea tan inverosímil. Bueno, entonces decidió Conan hablar. Necesitaba poner a prueba su teoría. ¿Por qué no probar la buena idea que se me ha ocurrido? Jody James. Parpadear: se lo contaré a todos después de que salgamos de aquí e iremos a otra habitación. Corrió hacia la puerta. Si se viera a dos extranjeros y a alguien con una mirada tan mala en los ojos salir de esta habitación al mismo tiempo, eso sería memorable y los rumores se extenderían más que ofendido. El chico de ojos malos parecía divertido. Sin decir una palabra salió de la habitación seguido por Youbi y James. Tú también. El chico se volvió hacia la gente que estaba al acecho. Conan enarcó una ceja. A menos que Muna Sirena-san se despierte repentinamente de su coma para poder salir de esta habitación conmigo, preguntó con las manos en los bolsillos. Será mejor que vengas. Y Jess, algo conmocionado por el repentino cambio de actitud que tenía el niño. El agente salió y Conan cerró la puerta de atrás de él sin apartarse ni 3 pasos. Volvió a entrar en la habitación de Rena. Olvidé algo curioso por sus acciones. Ekai observó al chico, que abrió un poco la puerta para poder asomarse. Su sonrisa inocente se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una mirada muy aguda detrás de sus gruesas gafas. ¿Y bien? Preguntó Hodie. ¿Lo encontraste? No, se rió nerviosamente. Me equivoqué. Lo siento. Ex profesor de inglés se limitó a parpadear, confundido por las acciones de este niño, y lo vio caminar hacia la gente que estaba al acecho. Parado justo frente a él, la cara del niño se quedó en blanco. De repente, ¿qué haces aquí?, preguntó el niño con voz llana. Si esa locutora se despertara de repente sería muy malo. Cruzó los brazos frente a su pecho. ¿En serio? Usted es un agente del FBI. No lo sabe, pero solo vete. Y Jess, mientras los otros dos observaban a la gente que acababa de ser intimidado para que volviera a su puesto por un niño de 8 años, en poco tiempo dejó que una sonrisa hiciera acto de presencia en sus facciones. Interesante. Tú mismo los cuestionarás a los 3.
Solo asintiendo con la cabeza al ex profesor de inglés, Conan continuó. Explicando, bueno, no puedo decirles que el FBI está aquí, ¿verdad? Sonrió. Y yo soy un niño, la mayoría de la gente dejaría la guardia, así que pensé que podríamos usar eso a nuestro favor. Es cierto que probablemente no se darán cuenta de que eres un chico tan inteligente, admitió James, pero no podemos confiar solo en su juicio para decidir cuál es su colega. Nunca dije eso, yo solo los interrogaba. Saca tus conclusiones, señaló su chaqueta. Si escondemos una cámara aquí sería como si estuvieras allí todo el tiempo, ¿verdad? Parecían considerarlo mientras se miraban el uno al otro. Por mucho que me encantaría recibir instrucciones de usted, sería malo que las ondas de radio interfirieron con el equipo médico. No quiere decir que prefiriera cuestionarlos a su manera. Tenía bastantes ideas poco convencionales y potencialmente vergonzosas sobre cómo descubrir su identidad sin que ellos se dieran cuenta al respecto. Oye, chico, he caído. Rompió el silencio que había seguido. A partir de entonces estás realmente listo. Si haces esto, te guste o no, tu cara será conocida por ellos como un perro que ayudó al FBI. La sonrisa infantil se convirtió en una más sutil pero más genuina. Después, no pienses que las chispas resultantes se detendrán en ti. Encogiéndose de hombros, el niño metió las manos en los bolsillos. Eso no va a pasar, afirmó con sobresaliente certeza. Creo en todos ustedes. Se giró para mirar al resto de los sorprendidos agentes del FBI. Eres el FBI, sonrió. Harás todo lo posible para capturar al malo y nunca dejarlo ir, ¿verdad? Por un momento nadie dijo nada, solo se quedó mirando al pequeño que tanto se estaba jugando pero que también les estaba confiando su vida. Lo haremos entonces. James Black se adelantó. No dejaremos que nadie te haga daño. Conan, con la misma sonrisa juvenil, volvió a aparecer al escuchar esa respuesta. Entonces tenemos un trato. Listo, si te pillan debería gritar y Sense vendrá a rescatarme, completó con facilidad mirando la cámara colocada en el cuello de su chaqueta. Lo entendí las primeras 10 veces. Jodie, Sensa, jodie. Suspiró profundamente, pareciendo reacia a traer a un niño a los negocios del FBI, pero entendiendo que su colaboración era absolutamente necesaria. Escucha, Conan Kana, no eres ese chico de la casa de Moore. Y todos a la vista saltaron ante la voz externa al instante. El niño se dio la vuelta parpadeando hacia el adolescente desconocido que estaba parado justo frente a él con la frente vendada y todo, preguntándose dónde había visto a esa persona antes. Wow, ahora que te miro, Tashiro e Hiraka tenían razón, eres como un mini Kudo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo había visto brevemente cuando había tratado de investigar las apariciones en la escuela secundaria Teitan. Oyelos. ¿Conoces? Una mirada hacia el lugar que señalaba hizo suspirar al chico. Una expresión en blanco se apoderó de su rostro mientras miraba a los agentes del FBI con los que había venido acurrucados a la vuelta de la esquina. Son realmente agentes secretos del FBI. No lo hago. Esperaba que sonara más convincente para ese tipo que, como lo hizo en sus oídos. Vine a visitar a un amigo, solo les pregunté por qué me perdí. Se rió nerviosamente y luego agregó antes de que se pudiera hacer una pregunta: ¿qué te pasó en la cabeza? A esto me golpeé la cabeza durante la práctica del club y me desmayé. ¿Cómo se hace eso exactamente? Conan no estaba impresionado. Ya veo. El niño miró de un lado a otro. Por cierto, ¿viste por casualidad a Izuke Nichan? Creo que ha estado en este hospital, pero bueno, pareció pensar en ello. No he visto a Joume. Ingresaron hace 4 días. El niño taró en respuesta. Si te refieres a Asaba e Izuke del club de fútbol. Entonces sí, vino a visitarnos poco después. Eso hizo que los ojos de Conan se abrieran de par en par durante menos de un segundo antes de asentir con una amplia sonrisa infantil al despedirse de él. Lo vio retirarse a su habitación y dejar que un ceño fruncido se apoderara de él. Esa frase en ese momento era todo lo que necesitaba para estar seguro. Hondo Izuke definitivamente está aquí. Archivo 67. Un tipo peligroso de mentalidad. Había sido vergonzoso, pero con el mismo enfoque. El anciano Shinkichio Taro fue eliminado de la lista. No podía usar un teléfono celular debido a su marcapasos. Lo mismo ocurrió con Nishichugo, que demostró tener un dolor de espalda agudo cuando se abstuvo de estornudar por la boca después de que Conan hubiera quitado el polvo de la cortina. Por lo tanto, el que había cogido el teléfono de Conan y había bebido varias latas de